7 de la tarde, 6 de la tarde si nos escuchan desde el archipiélago canario. Queda una hora para conocer la decisión de tipos de política monetaria de la Reserva Federal. Mientras tanto, tenemos los índices en Wall Street en positivos, subidas muy planas para el Dow Jones, que lo hace un 0,02% en los 44.643 puntos. El S&P 500 avanza un 0,2% en los 6.385 puntos y el Nasdaq, el sector tecnológico, lo vemos con repuntes de medio punto porcentual en los 21.191 puntos. Hoy se ha visto apoyado ese mercado estadounidense, ese parque neoyorquino, por varios datos clave. Uno de ellos, el dato del PIB del segundo trimestre, que crece un 3% frente a la contracción de medio punto del último trimestre y de las previsiones del 2,7%. En tasa interanual lo hace un 0,3%, por lo que se trata de un dato positivo para el mercado y para el presidente Donald Trump, que se ha visto halagado por ello. También hemos conocido datos de empleo privado, según el informe del cual se apoya la consultora ADP. El empleo privado en Estados Unidos acelera y crea 104.000 puestos de trabajo. El mercado laboral del país se gira tras destruir 23.000 puestos en junio y mejora la previsión de consenso, que anticipaba 78.000 nuevas nóminas en el mes. Por lo tanto, mercados en positivo. 7 de la tarde, una hora queda para ese comunicado de la Reserva Federal, y esto es Visión Global. Visión Global con Estefanía Muniz, Radio Intereconomía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impondrá un arancel del 25% a la India, así como una multa por comprar grandes cantidades de petróleo ruso. En una publicación en Truth Social, su red social, dice que si bien India es nuestra aliada, a lo largo de los años hemos hecho relativamente pocos negocios con ella debido a sus aranceles demasiado altos, entre los más altos del mundo, apunta el mandatario estadounidense, y tienen las barreras comerciales no monetarias más severas y atroces de cualquier país. Estados Unidos, en datos, tuvo un superávit negativo de 45,7 mil millones de dólares en bienes con India el pasado año. En 2024 exportó la Casa Blanca 41.800 millones e importó 87.400 millones. Las tarifas aplicadas por India a productos estadounidenses alcanzan casi el 39% en promedio para productos agrícolas y podrían llegar al 45 o 50% en casos como aceites vegetales, manzanas o maíz. Además, Donald Trump ha criticado a Nueva Delhi por comprar equipo militar y energía rusos en un momento en el que todos quieren que Rusia detenga la matanza en Ucrania. Son las palabras del presidente Trump en su red social, en Truth Social, y es que India y Rusia mantienen una relación histórica. Ambos países son aliados. Entre 2020 y 2024, Rusia aportó el 38% del equipo militar de India y en 2024 India compró entre el 35 y el 40% de su energía de Moscú. El impuesto entrará en vigor a partir del 1 de agosto, según ha podido comentar el presidente estadounidense Donald Trump, después de haber confirmado previamente que el plazo, la tregua que había aportado hasta el 1 de agosto para negociar esos aranceles no se va a extender, por lo que a partir del 1 de agosto los acuerdos que se hayan fijado, los que se hayan cerrado, van a mantenerse. Y seguimos hablando de aranceles. Contábamos hace 2 días que Francia calificaba de sumisión el acuerdo que ha realizado la Unión Europea con Estados Unidos, por el cual se nos impone un arancel del 15%. We've reached a deal on tariffs and trade with the United States
Estamos escuchando a la presidenta de la Comisión Europea anunciar ese acuerdo alcanzado con el presidente Trump durante la tarde del domingo, la cual nos hacíamos eco desde el lunes. Pues bien, el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado que la Unión Europea no ha logrado aprovechar su enorme mercado único y asustar lo suficiente a Estados Unidos para que aceptara un acuerdo mejor que el que se ha podido alcanzar. Según un funcionario francés al que apunta el medio político, Macron ha comentado durante la reunión semanal del gabinete de hoy miércoles que Europa necesita que nos teman porque no lo hacen suficiente. Ha señalado Macron que desde afuera de Europa no temen a lo que es el bloque comunitario. El líder francés no ha adoptado un tono tan duro como su primer ministro, quien decía, François Bayrou, que el pacto marcaba un día oscuro para Europa. Incluso agradecía el acuerdo por aportar cierta claridad en Emmanuel Macron a corto plazo a la situación. Esto lo decía hace 2 días. Parece que hoy el tono se ha endurecido. Macron también elogiaba a los negociadores europeos por proteger los intereses franceses y europeos durante esas negociaciones que se han llevado a cabo en condiciones difíciles, las cuales están encabezadas por el secretario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, dado el deseo de Trump de implementar algún tipo de arancel a los socios comerciales de Estados Unidos y con ellos transformar fundamentalmente la economía global. Pero el presidente francés, Emmanuel Macron, cree que se podía haber hecho más, que todavía se puede hacer mejor de lo que se ha hecho. Cree que es el primer paso en las conversaciones, pero que a partir de ahora vendrá una retahíla de negociaciones, de titulares con los que intentar rebajar más aún esas condiciones para los 27. El ministro de Comercio francés, Logan Saint-Martin, y el ministro de Benjamin Dajadat han instado a la Comisión a amenazar con utilizar el instrumento anticoerción del bloque europeo, una herramienta diseñada para responder a la presión económica, dando a Bruselas la autoridad para restringir el acceso a las empresas a la contratación pública, a la inversión extranjera directa y los mercados financieros de la Unión Europea. Aunque Francia había respaldado públicamente las tácticas de negociación de la Comisión, funcionarios franceses han cuestionado previamente, la semana pasada, el enfoque de la Comisión, cómo se estaban llevando a cabo esas negociaciones entre Estados Unidos y Bruselas, y pedían al equipo de von der Leyen, un equipo que está compuesto por Olaf Gil, por Maroš Šefčovič, una mayor agresividad en esas conversaciones. Al mismo tiempo, Francia continúa presionando entre bastidores para proteger a su sector de vino y licores de la guerra comercial, aunque no olvidemos que Francia no es el país más damnificado de los 27 más expuesto a esos aranceles. Es Alemania el país con más exportaciones y, por tanto, el que va a resultar más dañado de esas tarifas impuestas por Washington. Bruselas, a su vez, ha acusado a sus críticos de jugar a la defensiva, argumentando que este acuerdo era lo mejor que podían conseguir y constituía una mejora significativa respecto a los aranceles del 30% con los que había amenazado la administración Trump. Y son varios los aspectos que copan la actualidad geopolítica, como los mencionados, esos aranceles impuestos de Estados Unidos a la India, esas nuevas cajas del presidente francés Emmanuel Macron en el día de hoy, pero también tenemos que mirar a lo que ha ocurrido en Rusia y en varios países del Pacífico. Un terremoto de magnitud 8,8 registrado en Kamchatka, en Rusia, ha provocado que regiones de la costa pacífica de Estados Unidos, como es el caso de Alaska o Hawái, hayan activado sus alertas por tsunami, así como lo han hecho países asiáticos, como es el caso de Japón o Guam. El terremoto registrado en la península rusa con una magnitud de 8,8 y una profundidad de 20,7 kilómetros es el octavo de mayor magnitud que se ha registrado en todo el mundo, superado este siglo por el ocurrido en Japón, concretamente en Tohoku en el año 2011, que alcanzó los 9,1. Cerca de 2 millones de personas han recibido en Japón órdenes de evacuar sus hogares
o de abandonar zonas costeras ante el riesgo de los tsunamis. En el caso de Rusia también ha despertado algunas que otra consecuencia. Es el caso del volcán Klyuchevskoye, el volcán activo más alto de toda Eurasia. Ha comenzado a expulsar lava horas después de los potentes terremotos que sacudieron la península rusa de Kamchatka. Así lo ha confirmado el Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias, que ha publicado imágenes y vídeos de la erupción captados desde una estación sísmica cercana. Este volcán, que se eleva hasta los 4.800 metros, cuenta con un cráter principal de unos 700 metros y más de 80 fumarolas repartidas por sus laderas. Afortunadamente ya están desactivadas las alarmas tanto en Rusia, en la península de Kamchatka, al igual que las autoridades de Japón y Hawái han desactivado esas alarmas previas. Mientras tanto, todos los estados de la costa oeste estadounidense permanecen en estado de vigilancia por la posible llegada de las olas a su litoral. Ha alcanzado la costa de California ya, y la Polinesia Francesa también ha activado la alerta de tsunami ante esa llegada de olas de hasta 4 metros. De momento es toda la información que sabemos al respecto. Seguiremos ampliando esa información conforme nos vayan llegando más titulares. Geopolítica.